Es hora de escuchar la palabra de Dios. La presencia del Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? La presencia del Señor está en este lugar. Como decía nuestra pastora Angélica, de verdad, pastores, gracias. Primeramente quiero agradecerles por esa confianza que han tenido de darnos la participación en su bella congregación para que compartamos la palabra del Señor. Y como ya lo dijera nuestra pastora Sonia, nosotros estamos representando a mujeres del reino. Es un ministerio que el Señor ha puesto para edificación de la iglesia. Quiero decirles que cuando hay traducción, yo creo que muchas tenemos dificultades para que nos traduzcan. Pero vamos a pedirle que nos tenga paciencia, ¿verdad? Okay, I'm good with that. She's saying that she's here representing Kingdom of Women of the Kingdom. Sorry, my voice is a little. And she said that it's a little difficult when there is translation, but let's be patient with her. And with me, please. Gracias. Bien, mis amados, mi nombre es, como ya lo dijera nuestra pastora Sonia, Estela Morán. My name is Estela Morán. El Señor nos ha dado el honor, The Lord has given us the honor. Él nos ha dado el privilegio He has given us the privilege de que le sirvamos a Él. to serve Him. Porque yo creo que esa es la misión Because I believe that is the mission y la visión and the vision de todo cristiano. of every Christian. Amén. Amen. De que le sirvamos y le honremos. And we honor Him. Bien, pastora, doy gracias a Dios. She gives thanks to the Lord. Dice la palabra de Dios, tus pensamientos The word of the no Lord says, son, your thoughts are not. mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. The Lord says, my thoughts are not your thoughts. No estaba en mi mente It wasn't in my mind que iba a estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes, that I was going to be sharing the word of the pero Lord el with you. Señor así lo quiso. But God, that's the way He Amén. wanted it. Amen. Hemos estado We have been de ayer en la mañana Yesterday hasta la morning. tarde, till evening. estuvimos siendo edificados We were being edified por unos temas bien by importantes. some topics very important. ¿Cuántos estuvieron en el retiro? How many of you were there? Amen. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces se van a dar cuenta de lo que vamos a hablar ahora. So you're going to see what we're going to talk about today. Ayer nos gozamos, Yesterday we were la gloria fue de ayer, amén. glories from yesterday. Hoy tenemos otra gloria de Dios acá. Today we have another glory from God. Bendigo a cada uno de ustedes I bless each and every one of you que vienen con un corazón that is coming with the heart, dispuesto willing para recibir to receive lo que el Señor tiene para vosotros. what God has for us. Amén. Amen. Ayer hablábamos We were talking de un about tema tan of importante a very important topic yesterday, y se titulaba and it was called Reconstruyendo el altar. Rebuilding the Altar. Todos tenemos una idea cuando dicen la palabra altar. We all have a kind of an idea when we Dice say la altar. iglesia pase al altar. They say church, La come to the iglesia altar. venga a adorar al altar. Church, come and Si pray to alguien the está altar. triste, venga al If altar. you're sad, come to Si the alguien altar. está enfermo, venga al altar. ¿Verdad If que you're bien, sick, come to the bien altar. familiar esa palabra? It's very familiar. Ahora vamos a ver And today we're qué going to see significa un altar. what does it mean to be an altar. Lo vamos an a altar. hablar primeramente We're going to talk about first cuando lo practicaban en el tiempo antiguo. how did they do it in the past. Ahí hablaba acerca del altar. They were talking Quiero about the darles altar, el concepto de lo que es el the altar. concept of what an altar Y is. después vamos a leer la lectura bíblica. Pero antes de eso, But before, yo quiero orar. I'm Amén. going to pray. Voy a poner en las manos del Señor esta palabra I'm going to put que in the hands of the Lord primeramente this word ministró mi vida. that firstly Padre, ministers en my esta tarde, en esta mañana, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por esta bendita palabra que tú nos has dejado. Es la única que nos muestra el camino, la verdad y la vida. Por eso en esta hermosa mañana
Bendecimos, Señor, lo que tú traes para nosotros. Tú ya me diste mi porción. Ahora te pido, Señor, que le des la porción que tus hijos van a recibir en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, bendigo a los pastores. Gracias por este ministerio, mi Dios, donde yo sé que tú lo llevas a cosas mayores. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a darles el significado de lo que es el altar. We're going to see what it means, what the word altar means. El altar era un lugar It was a place que era hecho that was made de piedra, of rocks, de bronce, bronze, de madera, wood, conforme lo quisieran hacer. how you wanted to make it. Pero este altar But this altar, dice que era un sitio it was a place donde se encendía fuego. where there was fire burning. Y dice que ahí, And there, en ese altar, in that altar, se ponía el cordero. You would put the lamb. ¿Para qué era ese cordero? What was the lamb for? Ese cordero era That was for para ofrecer to offer sacrificios sacrifice a Dios to God por los pecados. for sin. O sea, ellos lo que querían recibir era el favor de Dios para sus vidas. What they wanted to receive was the favor of God for their lives. Vio que el altar no es cualquier cosa. You see that the altar is not anything. El altar era un lugar muy especial, It was a very special place donde venían y ofrecían lo que era el sacrificio. where you would come and offer your sacrifice. Esto era usado al principio. This was used in the beginning. Como les decía, que lo tenían como una They had it like ofrenda an offering para ofrecerle a Dios. to give to God. Esto lo hacían They were doing this porque fue la manera because it was the way en que ellos estaban expresando in which they were que expressing necesitaban what they un needed, favor de a Dios. favor from God. Gloria al Señor. Glory to God. Vamos allá al principio. Let's go back to the beginning. Cuando Dios creó a Adán y Eva, When God made Adam and Eve, dice la palabra del Señor the word says que Él los formó that He made them para ponerlos en el huerto to put them del Edén. in Y Edén. cuando los puso en el huerto del Edén, And when He put them there, el Señor les dijo He told them de que de todo lo que había en ese huerto that everything that was in that garden, podían comer. they could eat. Mire cómo va la vida. See how life goes. Y le dijo, And He told them, si ustedes comen if you eat de ese árbol, from that tree, ustedes caerán you will fall en la desobediencia. in disobedience. Vemos que el hombre We see that man siempre ha tenido la oportunidad has always been given the de que opportunity estuviese bien conforme Dios quería que estuviera. to be good before the eyes of Porque God, ese es el amor de nuestro Padre. because that is God's love. Pero encontramos en Génesis That we find in Genesis 2, 2, 16 al 17. 16 to 17. Y dice la palabra del Señor, lo voy a leer. And the word says, Y mira, y mandó Jehová Dios al hombre, and the Lord God commanded the man, diciendo, saying, de todo árbol del huerto podrás comer, you are free to eat from any tree in the garden, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. For when you eat from it, you will certainly die. Yo sé que cuando estaba leyendo este texto,
Ustedes me estaban siguiendo. I know that when I was reading this text, you were following. Les pudiera contar toda la historia, I could tell you the whole story, pero lo único que yo quiero que entendamos but the only thing that I want us to understand que este árbol, is that this tree, yo me he puesto a pensar muchas veces I have thought sometimes que quizás no era un árbol que mataba, pastor, that maybe it wasn't a tree that o actually que se iba a killed, morir. or that you were going to die. Dios lo que quería probar What God wanted to try en Adán y Eva in Adam and Eve era la obediencia. was the obedience. A veces no es lo que nosotros vayamos a hacer, sino las consecuencias. Sometimes it's not Y what we're nosotros going to por do, no obedecer, but the consequence. And entonces what we do. caemos en el castigo de Dios. And because we're disobedient, we come. Oiga cómo era el tema. Reconstruyendo See the topic? el altar. The altar. Les explicaba lo que significaba el altar. I was explaining to Y you what dice it en is. Génesis It says in Genesis 3:23. 3:23. Y lo sacó Jehová. Oiga, ¿dónde cayeron? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Génesis 3:23. Genesis 3:23 says, "So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken." A partir de ese momento, From that time, el hombre pierde ¿qué? man Pierde la comunión. loses communion. Quiere decir que la desobediencia So that means that pierde comes, la comunión. disobedience makes you lose the communion. Amén. Y Amen. cuando se pierde la comunión, And when you lose communion, nos sentimos abandonados. you feel abandoned. Esa fue la situación de Adán y Eva. That was Adam and Eve's Cuando el situation. Señor Jesucristo regresó, vino a buscar a Adán y a Eva When Jesus Christ came y back, no los encontró. when God came to look for them, Y he les didn't find dijo, them. Adán, And ¿dónde estás tú? Where are you? Y él le contestó al Señor, And he replied to God, aquí estoy, Señor. "Here I am, Lord." Dice que se sintió avergonzado, He felt embarrassed, apenado, ashamed. no sé en qué situación llegó, y dice que se escondió. And ¿Por qué? it says that he hid Porque había Why? desobedecido because he had lo been que el disobedient, Señor le había ordenado. what the Lord had ordained him. Mire cómo es el orden de Dios. See how is the order of God? Y dice que desde ese And momento, it says that from that moment on, cuando ellos se encontraron desnudos, when they found en themselves otras naked, palabras, ya ellos reconocieron In other words, de que habían pecado, they knew they porque had sinned. antes estaban viviendo en la inocencia. because before they were living in innocence. Pero desde el momento en que desobedecieron, But from the dice moment que sus ojos fueron abiertos, they were disobedient, pero their no los eyes were ojos open. físicos. Los ojos espirituales fueron abiertos y But se not the vieron physical que eyes, estaban the en spiritual pecado. eyes. Eso es lo bueno del Señor, That's the good from the que Él Lord. siempre nos hace entender That he always makes us que understand cuando estamos en that desobediencia when we're being disobedient, tenemos que despertar. we have to wake up. Gloria a Dios. Glory to God. Y así fue And that's como how, se it was, fue la mente de ellos corrompiendo. how their mind was being corrupted. Y llegó el momento And the moment came en que ellos se sintieron in abandonados. which they felt abandoned. Pero Dios los encontró. But God found them. Hubieron otros personajes There were more people que también ofrecieron that also offered ese altar. that altar. Y ese altar primero fue And that altar de esta pareja que was les estoy first hablando. From the couple I was talking Ellos se about. corrompieron, They were se corrupted. sintieron en pecado. Felt in Pero sin. cuando ellos tuvieron su generación, dice que Caín y Abel ofrecieron un altar a Jehová y trajeron ofrendas al altar. After Adam and Eve, Cain and Abel, También Noé, dice la palabra del Señor, also que Noah, después del diluvio, says the Lord, that cuando after the bajaron flood, las aguas, when the waters edificaron un altar, they edified an como altar, lo dice en Génesis 8:20. like it says Ahí in nosotros lo Genesis encontramos. 8:20. Aquellos que traen lapicero, anótenlo.
Genesis 8:20. Otro personaje Another que person ofreció that offered altar a Jehová altar fue to God Abraham. was Abraham. Dice de que él hizo y edificó un altar. It says that he made and edified an altar. Todos saben esta historia. Everyone knows that story. Fue cuando Dios le ordenó It was when God told que him, fuese y sacrificara a su único hijo. he ordained him to sacrifice his only son. ¿Hubo sacrificio? There was sacrifice? Sí, Yes, hubo sacrificio. there was No fue su hijo, pero Dios provechó. Pero el It wasn't his sacrificio son, fue. but God provided. Moisés Moses fue otro personaje was another person que también that also hizo un altar made an altar. a Jehová. To Dice que God. ese altar fue edificado cuando la guerra con Amalek, la cual Josué dice que venció. Y ahí dice que cuando los brazos de Moisés fueron levantados, Moisés Moses también ofreció also offered an altar un altar a Jehová. to God. Dice que después que sus manos fueron levantadas, After his hands were lifted, dice que él ofreció he offered, en acción de gracias in thanksgiving, levantar un altar a Jehová. build up an altar to God. Decíamos que un altar An altar, we were saying, significa means ofrecer offer en remisión in remission de nuestros pecados. of our sins. También David, mire, David. muchos personajes. Many people David también ofreció David un also altar a Jehová. offered an altar to God. Y dice también, And it says also, ahí lo encontramos en Segunda de Samuel, para los que lo están anotando, 20:24, in encontramos esta lectura bíblica cuando David dice que también ofreció un altar a Jehová. of Samuel, we also find that he also offered an altar. Encontramos otro personaje, y aquí es donde me voy a detener. We find someone else, Elías. Elijah. Dice la palabra del Señor que cuando mató a los profetas de Baal, This is the word of the Lord, that when he killed the él prophets edificó of God, un altar a Jehová. he built an altar to God. Vamos a leer lo que dice We're going to read what it says. en Segunda de Reyes. Second of Kings. Para los ¿cuántos andan las escrituras? Todos, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Perdón que no traje mis lentes, pastor, ahí están. Gloria al Señor. Perdónenme que otra vez cuando he ido a predicar a otro lugar, como que los textos están ahí cuando uno lo va diciendo y no me... Gloria al Señor. No pierda la comunión. Gloria a Dios. La presencia del Señor está acá. Bendito Jesús. The Lord is in this place. Amen. Aquí nosotros encontramos, y voy a leer en Primera de Reyes First of Kings 18:30. 18:30. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿A quién dijo? A todo el pueblo. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Says in 1 Kings 18:30, then Elijah said to all the people, come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which had been torn down. Gloria al Señor. El tema es reconstruyendo el altar. Topic for today is rebuilding the Ya altar. vimos lo que significa el altar. We already saw what the altar Ahora is. nosotros estamos por medio de la redención Now we are de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros no tenemos un medio así. through Christ. We don't have a mean like that. Ahora nosotros venimos a ocupar Now we are coming to take place en nuestros corazones in our hearts el altar de Dios. the altar of God. Ahora quiero que nosotros meditemos Now let's meditate y que meditemos and meditate
en lo que es reconstruyendo el altar espiritual. what it means to rebuild the spiritual altar. ¿Por qué es importante que nosotros restauremos el altar espiritual? Why is it important that we restore the spiritual altar? Porque usted y yo, Because you and me, Dios sabe God knows que tenemos una lucha that we have a fight con el espíritu with the spirit y con and with la carne. flesh. Por eso el Señor That's why God se encargó de que nosotros took care of us tengamos and that we have ese cuidado that carefulness y que reconstruyamos and that we rebuild el altar the altar, espiritual. the spiritual altar. Hoy Dios quiere And today God que wants nosotros hagamos, o sea, que meditemos that we meditate que es that importante it is important que hagamos un cambio de adentro hacia afuera. ¿Cuánto lo reconocemos? Amen. Elías reconoció. Elijah recognized. Dice que llamó a quién? It says that he called Al pueblo. the people. ¿Por qué Elías tuvo también ese gran desafío? Si ustedes leen al principio, en el capítulo 18 del 1 hasta donde termina el 40, Why did Ahí- Elijah face that challenge? If you see in the first chapter in the 18, ahí vemos a Elías we see Elijah que luchó con su desafío. that he fought with his own. ¿Cuál fue el desafío de Elías? What was his? Dice que él luchó con 450 sacerdotes. It says that he fought with 140 Dice que estos sacerdotes, priests. It says that these priests, sí, estos sacerdotes these priests, se habían vuelto they had become sus corazones their hearts had become a adorar praise. y a darle la gloria a quién? A los otros They dioses. were worshiping other gods. Mire, no hay pecado más grande There isn't cuando el any pueblo se bigger sin. vuelve contra Dios. That when the people turn against God, Y vemos a Elías en una lucha. and we see Elijah in a fight. Elías dice que él no podía entender en su mente It says that he couldn't este understand pueblo his que había mind, experimentado These people todo that had el poder experienced de Dios. all the power of God. Había visto los milagros de They had Dios. seen the miracles from Había God. visto cómo Dios les había proveído, Had seen how cómo God had Dios provided, los había cuidado. How he had Y taken estos, care of them. y estos hombres These men, se volvieron they turned a adorar a otros worshippers of other. que era al Dios Baal. That was Baal. Elías Elijah ardía de fuego. was burning with fire. En él estaba aquella súplica. Si ustedes leen ese capítulo, There he was crying inside. vemos a Elías que él siempre buscaba un medio We saw that Elijah always found a way para hacerle entender a aquel pueblo to make that people que estaban understand errados. that they were wrong. Les dije a ustedes que ahora en este tiempo I told you that in these times nosotros nos constituimos we are constituted su morada, in his place, su aposento, in his su holy altar. place, in his altar. Ustedes aquí tienen dos sacerdotes. You have here two priests. Ellos son los encargados de ver cómo está el pueblo. They are in charge of seeing how the people are Y doing. se hace porque hay amor por las vidas. And it's made because it's done because there's love for life. Mire, este trabajo no es personal. This is not a personal job. Cada vez Every time que el líder, el pastor, los sacerdotes that every leader or divisan la necesidad del pueblo, see the need of the es people, porque Dios quiere hablar. it's because God wants to talk to Y Elías or speak. dijo, Elijah oiga said- las palabras que dijo Elías, Elijah said, ¿hasta cuándo until when claudicaréis vosotros en dos pensamientos? when are you going to get your thoughts together? Oiga lo que le dijo.
Elías no estaba pasando por una situación de adorar a dioses de Baal, He wasn't going through pero a él phase sentía la pasión, él sentía el fuego, él sentía la necesidad. of going through praise other gods, but he felt the need. Porque este pueblo estaba en la peor abominación ante Jehová. We're in the worst abomination Porque dice before la God. palabra del Señor que Él es un Dios celoso. Because the word of God says that Él no he's comparte jealous. su gloria He con doesn't nadie, share amada his glory with iglesia. anybody else. Es tiempo que despertemos. Time to wake up. Tal vez no tenemos un Baal al frente, Maybe we don't have Baal in front of us. pero ¿cuál es nuestro Baal? But what is or who is our Baal? Gloria al Señor. Glory to God. Elías se preocupó, Elijah was worried, pero no se quedó ahí. but he didn't stay there. En el versículo 22, In verse 22, ahí vemos que Elías we see that Elijah le vuelve a decir al pueblo tells again to the people, y le dice, and he ¿solo says, yo he quedado profeta de Jehová? is it only me left? Más de Praise los God. profetas de Baal hay 450 hombres. More of Baal's priests are. Elías les recuerda Elijah reminded them, y vuelve a reconocer esta gran verdad. and he recognizes this big truth again. Amada congregación, Beloved people, esta gran verdad sigue vigente en nuestras vidas. this biggest truth is still En esta hermosa mañana, in this beautiful morning. tomemos en cuenta Let's take into lo account importante que es de reconstruir nuestro altar espiritual. how important it is that it is to rebuild our spiritual altar. Amén. Amen. Y dice que él convocó otra vez al pueblo. And he says that he called the people again. Amén. Amen. Volvió a decirle. He told them again. Luego, Elías Then Elijah llevó a la práctica. came to practice. Porque no nos podemos quedar nada más viendo lo que está pasando. Well, we can't stay stuck and just looking at what's going on. Tenemos que actuar. We have to act. Amada iglesia, la venida del Señor está a las puertas. The Gloria a coming Dios. of the ¿Cuántos Lord lo is creen? At the doors. How many of you believe La that venida del Señor está a las puertas. God is coming soon? Amen. Las profecías se Jesus is están coming cumpliendo. Amen. Y somos la iglesia del Señor los encargados And we are in de charge despertar. of waking up. Porque si nosotros estamos despiertos, vamos a despertar al mundo. Because if we are awake, we're going to wake Aquellos up que others. no lo ven, Those lo who van a don't see ver. it, will see it. aquí hay un remanente. Mientras ustedes adoraban al Señor, While you were praising yo God, miraba un remanente que no ha doblado rodillas al Dios de Baal todavía. I was y no looking lo va a people who hacer. haven't kneeled down Gloria to a the Dios. gods of Baal. El Señor está con ustedes. The Lord is with us. Y el Señor ahora And God today, está diciendo, Is visualicemos el altar. let's look at the altar. Hagamos un stop. ¿Cuántas veces nosotros vivimos afanados How many times we y get solamente anxious agarramos la llave del carro y nos vamos para el trabajo? and we just grab the keys Y llegamos and al go trabajo y home. venimos a la casa y agarramos la cocina. And then we Agarramos come lo back que vamos a home hacer los and hombres o las mujeres. and cook and do things at home. Tenemos la oportunidad para revisar nuestro altar. Do we have the opportunity to check on our altar? Hoy el Señor nos está amando con palabra Today, God is y loving nos us with está the word. diciendo a través de las escrituras. And is telling us through His word. Visualicemos. Elías visualizó. Let's look at the altar. Amén. Elijah looked at it. Dijo él He said, en el 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar que estaba arruinado. Then Elijah said to all the people, "Come here to me." They came to him, and he Ahora el replied, Señor "The Lord." Now the Lord, en esta mañana in this morning, nos está diciendo: ven al mejor arquitecto.
is telling us, Amén. come to the best architect. Ven al mejor alfarero. Come to the best. Dice la palabra del Señor que Él es el mejor alfarero. The word says that Vengamos a He Él will repair you. y Él hará lo que está dañado. Come to him and Yo he no will lo repair sé que what's está dañado en tu damaged. vida. I don't know Yo what's sé en la mía. damaged. I know my own. ¿Right, pastora? I don't know what it's damaged on your Cada life. uno de nosotros sabemos cómo está nuestro altar. Each and every one of us knows. Pero hoy en la how palabra del it's Señor dice, But today the word of God says, miremos, let's look. detengámonos, Let's stop for a no minute. nos afanemos, Don't be anxious. no nos perturbemos. Don't be perturbed. Amén. Muchas veces nosotros pensamos y planificamos, mañana yo voy a hacer esto, pasado mañana aquí, el otro mes aquí, el tercer mes esto y el fin de año esto, ¿sí o no? Many times we get ahead of ourselves making Esa plans es for la tomorrow vida and the que days to nosotros come. vivimos. This is the life that we live. No es malo que se haga, It's not bad that we live this life. pero tenemos que entender de que primeramente, But we have to understand that como first, iglesia del Señor, as que hemos church of experimentado el perdón, that we have tenemos que been primero forgiven. ver cómo está nuestro altar, we first have to see how para is que no nos our vaya a altar pasar doing. como aquellas 5 vírgenes. So that doesn't happen to us like those 5 virgins. ¿Cuántas vírgenes eran? How many 10. of them are? Dice que 5 estaban preparadas y 5, It says that 5 were ready and 5 were not ready. pero las 10 estaban esperando. But the 10 of them were waiting. ¿Sí? Yeah. Todos aquí estamos esperando la venida del Señor. All of us are waiting the coming of Jesus. ¿Estamos preparados? Are we ready? Sintámonos felices y contentos que el Señor nos está hablando. Let's be happy that God is talking to us. Esta ciudad de city. Winnipeg The Winnipeg va a ser bendecida. is going to be blessed. ¿Pero por qué va a ser bendecida? But why is it going to Porque be blessed? usted y yo vamos a hacer la diferencia. Because you and me are going to make the difference. Usted y yo vamos a ser la boca de Dios. We're going to be the mouth Amén. of God. Vamos a ser Amen. esos atalayas. We're going to see those first ones to go. Elías Elijah lo llamó. was called. El Señor ha puesto sacerdotes acá. God has given you priests. Ellos le llaman. They call us. Amén. Amen. Ellos le llaman. They call us. Venga, Come, congreguémonos. let's all be together. In Participemos. Let's participate. Hagamos con excelencia nuestros ministerios. Let's do our things La properly. alabanza. Worship. Gloria al Señor. Glory to God. ¿Por qué el Señor nos llama a eso? Why is God calling us to do Porque that? cuando alguien entre por esa puerta, Because when someone comes through no those van a doors, poder resistir el poder de Dios y van a convertirse. they won't be able to resist the power of God and will turn to Him. Pero a veces es lamentable But it's sad that sometimes que entran almas por esa puerta those people come through those doors y no se siente nada. and there's nothing that they feel. Pero They feel aquí nothing. sí se siente la presencia del Señor. Amén. Here we can feel the presence of God. Hay que permanecerse. El altar dice que siempre había un fuego encendido. We have to remain. It says that the altar was always turned on. burning. Cuando el fuego del Señor está en nosotros, When the fire of God is in us, estamos dando un sacrificio we are giving a sacrifice a Dios. to God. ¿Cuál es el sacrificio? What is the sacrifice? Presentar vuestros cuerpos Giving our bodies en sacrificio in vivo living y sacrifice santo, and holy. que es That is vuestro culto our racional, no solo este. decision. Amén. Amen. ¿Cuál es el que nosotros hacemos personalmente? Which one is it that we make personally? Mire, el único que conoce su altar interno es Dios Look, the only y one that nosotros. knows your internal altar is God and ourselves. Nunca vengamos a la congregación creyendo Never come to church. que aquí es believing donde usted va a recibir el fuego. That's here is where you're going to receive fire. El fuego está en cada corazón de The ustedes. fire is in each heart. Y cuando venimos a la congregación hay una llama que quema. And when we Gloria come a to Dios. church, there is a burning fire. Ese es el altar que Dios quiere que nosotros tengamos. That is the altar that God Que wants us to cuando los have. sacerdotes dicen, iglesia, vamos a orar, That when aquí priests están. said, we're going to pray Cuando church, la iglesia we dice, are vamos here. a ayunar, When aquí church están. says we're going to
fast. Cuando we're los here. sacerdotes dicen, vamos a hacer vigilia, When aquí pastors están. say we're going to Vamos a vigil, trabajar en la we're obra going to del be Señor, here. en lo que el Señor quiera que hagamos. Aquí estamos. When they call us to do the work Decirle, of God, we're heme here with aquí. them and say, here we are, Lord. Elías Elijah les llamó a postrarse. told Dice them que to se kneel postraron. down, to bow down. Amén. Amen. Se postraron. They bow down. ¿Qué quiere decir cuando nosotros nos postramos? What does it mean when we do this? When we bow Que down? hay que That there is humillación y there is reconocimiento. Amén. submission and recognition. Cuando nosotros reconocemos, When we nos recognize humillamos. that we are humble. Yo comentaba los otros días con una pastora y le decía, pastora, el reino es todo lo contrario del mundo. I was talking to a pastor and was Entre saying, más sabio es usted, más lo ponen en the alto. kingdom is the opposite. The more you Es know, así. the word Entre más mejor arquitecto es usted, más lo ponen en alto. And the word, Y en the el more you reino es know, the more they diferente, give mis you, and in amados. the kingdom is the opposite. Dice que entre más nosotros le servimos, más humildes It somos. says that the more we ¿Por serve qué? God, Porque lo que nosotros the more recibimos humble viene we de dónde? are. Why? Because Viene de arriba. what Ahora is en ours esta, comes from en esta mañana, from heaven. den gracias a Dios por los sacerdotes y el equipo que tienen. This is why we have to Porque give thanks ellos this son los morning que velan por cada uno for the assembled de team we nosotros. have and our priests, our pastors. Mire, Dios es ordenado. See that God is Cuando se God of hacían los order, sacrificios, dice que utilizaba sacerdote, that when the porque no son. sacrifices El reino were de done Dios no es before, sin cabeza. they were chosen, priests were chosen. Cuando una congregación está descabezado, no hay orden, When their church doesn't have a no hay visión, head, there isn't no hay oído. vision, there is nothing, no hay sentido. there isn't any sense of Pero things damos gracias a Dios porque hoy el Señor nos está recordando to the Lord because de He's que hay reminding us sacerdote en la that casa there de is Dios. priest in this house. El principal es Dios, The first one is God, pero aquí el Señor tiene un sacerdote. but here God has priests. ¿Para qué? Para que guíen What for? al pueblo. To guide the people. Hay que revisar, pastores. We have to check, pastors. Hay que revisar. Y cuando venga la palabra, hay que darla. And when the word comes, we have to ¿Sabe give por it. qué? You know why? Porque vamos a dar parte por ello. Because we're going to give. Dice To que al answer que to the más Lord. se le da, más It says that the more that you're given, the more you're demanded. se le demanda. Ahora vamos a ver Now we're going to see por qué un altar se arruina. an altar is broken or damaged. En primer lugar, First thing, porque no hay comunión. because there isn't communion. No hay comunión. There is no communion. La comunión con Dios, con el Espíritu Santo, Communion es with God, tan the Holy Spirit, importante. It's so important. En la lectura bíblica de Filipenses In Philippians 2:1 al 2, ahí nosotros vemos 2:1-2. lo que la palabra del Señor dice. Philippians 2. Lo voy a leer, perdonen la traducción, que hablo un poco rápido. Gloria al Señor. Filipenses. Philippians. Amén. Gloria al Señor. Sí, Filipenses Philippians 2:1 al 4. 2:1-4. Dice, completad mi gozo, siendo, ¿qué? Lo mismo. Teniendo, ¿qué? El mismo amor. Wow. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, Unánimes, if any common sharing in the Spirit, sintiendo una misma if any cosa. tenderness, Ese es el pueblo de Dios. feeling one El pueblo same de Dios no es uno por allá, otro por acá. No. thing. The kingdom of people of God is not El one pueblo here, de one Dios there. es unidad. The people La of vez God is pasada el Señor me unity. dio la oportunidad de predicar un tema acerca del cuerpo de Cristo. Last time, a few days ago, Es God bien gave me grande, a chance es bien to amplio preach ese tema. about the body of Christ, and it's a very ample topic. ¿Podríamos nosotros quitarnos el dedo chiquito? Could we take our pinky ¿Por off? qué? Why? Jamás. Porque es el cuerpo. You can't take it off. Y si nosotros lo tenemos es porque lo
necesitamos. And Así somos if we nosotros have it, en it's Cristo. because we need it. Somos un solo cuerpo en And Cristo. that's how we are all No one podemos body dañarnos in unos God. a otros. We can't hurt Cuando each other. nosotros hacemos eso, ¿estamos qué? When we're Destruyendo, arruinando el altar espiritual. when we hurt the body of Christ, what were we doing? We're destroying the altar, the spiritual altar. Amén. Lo otro que hace que el altar se arruine Another thing that es makes la the altar relación que tenemos con to Dios. be damaged is the relationship La we comunión have y with la God. relación Communion and es relationship importante. with God is important. ¿Cómo nosotros tenemos relación con Dios? How do we have a relationship with God? Por medio de la oración. Through prayer. Si no hay oración, no hay vida espiritual. If there isn't prayer life, there isn't No hay spiritual comunión. life. There isn't communion. La oración, Prayer, yo lo he calificado así personalmente, I've put it this way es personally, el pulmón de la vida cristiana. is the long of living a Christian life. ¿Por qué muchas veces nos estamos asfixiando Why sometimes we feel like espiritualmente? we're suffocating? Porque no oramos. Because we don't pray. Necesitamos orar, We need to pray. doblar rodillas, We need to kneel down, venir ante su presencia come to His presence, y por medio del Espíritu Santo and through His Spirit, nosotros tendremos fuego we en will el have altar. burning fire. Ahí viene el fuego. When the fire is Hay un burning, coro que dice, ¿no? Que me queme el fuego, que me queme. there's a ¿Sí? song that says, "Let the fire." ¿Sabe lo the que fire significa burn que you. me queme el fuego, que me queme el fuego? Do you know what that means? ¿Qué to be pasó burned cuando se hacía el with altar? fire? What happened when the altar was done? El fuego consumía. Fire would be consumed. Cuando el fuego del Señor está en nosotros, nos consume todo lo malo. When the Gloria God al is within Señor. us, He consumes. His fire consumes Se consume, everything gets se consumed. destruye. Gloria al It's Señor. destroyed. Porque con el fuego del Señor, Because with the fire of God, nosotros somos poderosos en we Él. are very powerful. in Nada Him. podemos hacer de nuestra propia cuenta. We can't do anything by ourselves. La adoración. Worshiping. No les estoy hablando de una adoración de cantar. We're not talking about it worshiping. Of Les singing. estoy hablando de una adoración del corazón. Talking about our worship that comes from the heart. ¿Cuál fue la adoración primera que Dios agradece? What was the first worship that God La was thankful obediencia. for? Obedience. No podemos desempeñar nada si no estamos en obediencia, We pastora. can't do anything if we're not living in obedience. Dice la palabra del Señor que ni ofrenda podemos traer al altar si no hemos reconciliado con nuestro hermano. The word of the God says that we can't even bring Gloria al offerings Señor. to the altar if we haven't reconciled with our brother. El Señor hoy nos está hablando así como Elías, que estaba preocupado por el pueblo. God is talking to us like Elijah that he was Así worried el about Señor people. está amándoles a ustedes esta mañana. That's how God is Despertemos, talking to us this morning. levantemos el altar, Let's rebuild the altar. pidamos que descienda fuego. Let's ask for God to come before us. Gloria al Señor. La adoración con visión, Worshiping with a vision, con identidad. with identity, with understanding. ¿Cuántos estamos sin identidad? How many of us Vamos do para not allá, vamos para know acá, our vamos para identity? allá, We're donde nos dicen, donde nos bouncing llaman, from donde one nos place to toca. another. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Por qué cree usted que hay mucho pueblo de Dios? Why do you believe there's so much people of God? Pasó algo que fue como un fenómeno Something happened that was like a después de la pandemia. ¿Cuántos recuerdan la pandemia? after the pandemic. Escuchaba un predicador, I was listening to a pastor, preacher, amigo de nosotros de la República Dominicana. a friend of us in Dominican Republic. Ella tiene como unos 1,500 miembros. She has like about 1,500 people. Y me decía And she was saying que cuando ellos abrieron el primer día la iglesia, that when they opened the first time, ellos church, esperaban ir como cuando se abre un negocio. they were hoping that it was going to be like when you open Dice this. que ella esperaba que la gente llegara sedienta. She was waiting for people to Y come no pasó así. thirsty, and it didn't happen that way. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos utilizando máscaras? How many of us were Yo lo uso por mi still trabajo, using masks? porque trabajo con pacientes. Some of us use it for work.
y no para no infectarlos en nada, porque son frágiles. Pero ¿cuántos de nosotros dejamos de venir a la congregación porque nos íbamos a contaminar? How many of us Muchos. stopped coming Hasta to la vez no church han llegado, because pastora. we were going to be contaminated somewhere else, and until today they haven't come back. Pero ¿qué pasa? But what Al mall happens? vamos, al cumpleaños vamos, To the birthday a parties otros we lugares go, podemos ir. to the mall we go, some other Es bueno, places we do porque go. como seres sociales It's good, tenemos que ir. because like Pero social people, siempre we have to go. recordemos But we always que el have to mejor remember lugar that there's one de place, nosotros es la casa del Señor. that our place is the house Amén. of the Lord. Amen. El altar de Jehová. The altar of God. Aquí el Señor tiene Here God has sacerdotes que tienen el altar preparado. that have the altar ready. Dice que el altar fue preparado por Elías de 12 piedras It says that it was prepared. y representaban las ¿qué? The altar was prepared Las 12 Elijah tribus. with 12 rocks that represent Y él les 12 decía tribes. And he que él said servía al Dios de Isaac he al served Dios the God of Isaac, y de Abraham. of Jacob, and Abraham. Amén. Amen. Así es, mi amada iglesia. El Señor quiere This is how que nosotros adoremos a Dios en obediencia y que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo in para living and holy adorar sacrifice a Dios. to praise God. No se les olvide Don't forget, restaurar el altar de adentro restore the altar from hacia inside afuera. to the outside. Cuando eso venga, When that comes, amén, amen, vendrá la bendición. blessing will come. Amén. Amen. Hay cosas en nuestro altar There's things que in the altar necesitan ser that reconstruidas. need to be Amén. restored. Pero sé rebuilt. que si nosotros But I know that buscamos la presencia del if we Señor, look for God's buscamos al Espíritu Santo, we see anhelamos la comunión, amén, desire la the relación y la adoración, the relationship nosotros vamos a ganar la worship. victoria. With God, we're going Por to eso yo have les victory. hablaba al principio, That's why I was saying in the beginning. el Señor se preocupó God was worried en que nosotros of us reconstruyamos el altar that we porque tenemos rebuild the altar una lucha because we have a y es fight la carne and it's flesh y el espíritu. and spirit. Como decía Pablo, Like Paul said, él sufrió, he suffered. pero primero But first, servía al Señor, honraba al Señor honor God y en todo. and in everything. Ahora Él quiere que nosotros en esta hermosa mañana He wants us in this beautiful morning, vengamos ante el Señor come to him y le digamos, and tell him, aquí está mi altar. here is my altar. Quiero reconstruir. I want to rebuild. Quiero que lo arruinado sea I reconstruido. want that the Gloria al destroyed be Señor. restored. Usted nada más lo sabe en su secreto, yo no lo sé. You only know. Yo lo único que vi, que ustedes es un pueblo que adora al Señor. I don't know. The only thing I Lo saw que yo is vi, that que you ustedes are tienen un fuego, people that worship God and have a fire. pero internamente solo ustedes lo saben. But internally, Amén. you know it. Yo solamente les vine a decir lo que la palabra del Señor I dice. only came to tell you what the word says. Buscad primeramente Look first. el reino de Dios y su justicia y todas las and cosas His justice, vendrán por everything añadidura. else will be added. Buscad primeramente el reino de Dios. First, look for the kingdom of God. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba.
y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando May1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.